Bueno, muchachos, entonces, continuando con los criterios para evaluar estimadores, que es lo que hemos venido conversando en las últimas clases. eh, entonces, vamos a recordar, ¿no? Entonces, criterios para evaluar estimadores. Queremos saber cuándo un estimador es bueno, o es un estimador regular, o es un malo. Y obviamente, la idea es comparar entre los estimadores que tengamos para un parámetro, comparar cuál es mejor, pero para decir mejor, ¿en qué sentido, no? Entonces, obviamente definimos ciertas propiedades con las cuales valoramos si un estimador es mejor que el otro. Una primera propiedad que nosotros hablábamos era de si el estimador era insesgado o no, ¿sí? Entonces, recordando pues así, el estimador es insesgado si la esperanza del estimador da el parámetro que deseamos estimar. Listo, eso es ser insesgado. Caso contrario, decíamos que era sesgado. Entonces decíamos que era interesante que el estimador que estamos usando para estimar el parámetro en media coincide con el parámetro. Listo. Entonces es una propiedad interesante. Ok. Pero bueno, no es solamente, es una, digamos, entre comillas, una cualidad de un estimador que puede o no tenerla. Ok, entonces definimos también otra forma para comparar era si teníamos dos estimadores, vamos a decir que pues, dos estimadores para un parámetro, digamos, tau de teta, decíamos que el estimador T1 era más concentrado que el estimador T2 alrededor de ese parámetro teta, si la probabilidad de que la cercanía del estimador T1 al parámetro tau de teta fuera menor que epsilon, esa probabilidad es mayor o igual que a que la distancia entre el estimador T2 y el parámetro tau de teta sea menor que epsilon. Dicho de otra manera, que es más probable que el estimador T1 esté más cerca de tau de teta a que el estimador T2 esté cerca del parámetro tau de teta. ¿Sí? Ahorita lo ilustramos con un dibujito. Bueno, ya lo habíamos considerado también en clases anteriores. ¿Okay? Y hicimos una observación, ¿cierto? De esa definición de ser más concentrado, eh, juntando con la desigualdad de Chebyshev. Sí, esto tiene la estructura pues acá de la desigualdad de Chebyshev. Cuando usted tiene estimadores insesgados, recuerde que entonces la esperanza, digamos aquí en este caso, la esperanza de T1 sería tau de teta. Entonces, si uno aplica la desigualdad de Chebyshev, uno se da cuenta que esta probabilidad es más grande siempre y cuando la varianza sea más pequeña. O sea, que entre los estimadores insesgados, el más concentrado de los insesgados, ojo, de los insesgados es aquel que tiene menor varianza. Listo. Ok. Entonces, claro, veíamos entonces, entonces sería ideal tener, de acuerdo a estas dos propiedades, uno decir, bueno, sería interesante que el estimador fuera insesgado, ¿cierto? Que fuera insesgado y además que fuera lo más concentrado posible. Listo. Ok. Entonces, ideal que sea insesgado y más concentrado posible. Hasta ahora hemos hablado de eso, ¿no? Y entonces para ser lo más concentrado posible, entonces, ¿qué requiero? Que tenga la menor varianza. ¿Y cómo sé yo que no hay un estimador con menor varianza? Bueno, entonces eso es una de las preguntas que también tratamos de responder, que lo respondimos con la desigualdad de Kramer-Rao, ¿sí? Pero antes de eso, entonces definíamos, digamos, como aquel estimador ideal, ¿no? Para una muestra aleatoria en una población con esta densidad f de x teta, decíamos que un estimador t estrella del parámetro tau de teta era insesgado de varianza uniformemente mínima, que lo denotamos E, I, B, U, M, si dos cosas, obviamente, que sea insesgado para el parámetro, ¿cierto? Desde la misma definición, estimador insesgado, o sea que t estrella tiene que ser insesgado, y de varianza uniformemente mínima, o sea que para cualquier otro estimador de tau de teta, la varianza de ese t estrella es menor o igual que la varianza del estimador t. ¿Listo? O sea que t estrella es el estimador insesgado que tiene la varianza más pequeña de todos los estimadores insesgados. Ok, listo. Y una de las formas, digamos, como de encontrar aquel estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, digo una de las formas porque no necesariamente se puede encontrar de esta manera, es usando la desigualdad de Kramer-Rao. ¿Ok? Entonces, recordando, si yo tengo una muestra aleatoria de una población con función de densidad de probabilidad f de x teta y t es el estimador insesgado de tau de teta, entonces la varianza
de t, recuerde, t estimador insesgado, la varianza de t es mayor o igual a esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Y esta expresión que tenemos ahí en verde, ese cuadro verde, es lo que llaman cota inferior de Cramer-Rao, ¿sí? Esta es la cota inferior de Cramer-Rao. Listo. Entonces, volviendo a la conversación que teníamos la clase pasada, claro, si yo encuentro un estimador insesgado, cuya varianza coincida con la cota inferior de Cramer-Rao, entonces ese estimador va a ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Es, digamos, un estimador que cumple las dos propiedades que queremos, ¿verdad? Que sea insesgado y que a su vez entre los insesgados es el más concentrado posible, ¿sí? O sea, es aquel que tiene menor varianza. Ok, eso es entonces una forma para uno poder encontrar el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, solamente, o sea, solo si aquel estimador alcanza, su varianza alcanza la cota inferior de Cramer-Rao. Listo. Pero entonces hablamos de dos cosas bien importantes. Nosotros dijimos, bueno, lo que estamos diciendo en este momento, lo primero era que si yo tengo un estimador insesgado y la varianza de ese estimador coincide con la cota inferior de Cramer-Rao, entonces ese estimador es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Perfecto. Listo. Pero hay casos donde usted puede tener que T sea el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima y sin embargo la varianza de ese estimador no ser igual a la cuota de Cramer-Rao. Ok. O sea, usted puede tener un estimador que sea insesgado de varianza uniformemente mínima y la varianza de ese estimador ser diferente a la cuota inferior de Cramer-Rao. O sea, lo que uno puede garantizar, lo que dice la desigualdad de Cramer-Rao es que, claro, la varianza del estimador T, la varianza de T, siempre es, o sea, esto es verdad, ¿no? La varianza de T, de cualquier estimador insesgado, para T insesgado, para T insesgado, entonces la varianza de T tiene que ser mayor o igual a la cuota inferior de Cramer-Rao, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, claro, yo tengo un estimado insesgado de varianza uniformemente mínima de tau teta. No necesariamente la varianza es la cuota inferior de Cramer-Rao. Puede que sea estrictamente mayor. Puede que sea estrictamente mayor. Listo. Ok. Entonces, ahí es donde vienen las complicaciones. Porque si yo no encuentro ningún estimador que tenga la cuota inferior de Cramer-Rao, yo no podría así de entrada garantizar que el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Pero en el próximo capítulo vamos a ver, digamos, unas condiciones, unas propiedades que uno les puede adjudicar a los estimadores que me garantizarían que es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Listo. Hasta el momento que tenemos, si yo quiero encontrar el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, básicamente es, si yo encontré un estimador cuya varianza es la cota inferior de Cramer-Rao, entonces yo digo, listo, entonces ese con seguridad, sí, que es este caso 1 que les estoy colocando aquí, si la varianza es la cuota inferior de Cramer-Rao, entonces T tiene que ser el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Ok. Pero, ojo, existen estimadores que son insesgados de varianza uniformemente mínima y la varianza de ellos ser diferente a la cuota inferior de Cramer-Rao. Ok. Entonces, en esos casos es difícil, ya no podemos a partir de la cuota inferior de Cramer-Rao determinar si el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Tenemos que utilizar otras propiedades que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿cierto? O sea, es en esta misma unidad del curso, pero en el capítulo 10 del que estamos estudiando. ¿Okay? Bueno, entonces, recordando eso. Y bueno, entonces, ideal que fuera estimador insesgado y varianza uniformemente mínima, ¿sí? O sea, que sea insesgado y de la varianza más pequeñita. Sin embargo, si uno se va a la práctica, a veces es preferible uno tener un estimador más concentrado respecto al parámetro que un estimador insesgado y menos concentrado. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada analizábamos este ejemplo, así de manera gráfica. Suponga que el estimador T2, un estimador del parámetro tau de teta, ¿sí? De esta función del parámetro teta, ¿sí? T2 estimador de tau de teta.
Y supongamos que T2 es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima para tau de teta. Listo. Este es el estimador insesgado. ¿Ok? O sea, en media, si dibujáramos, digamos, la media de ese estimador por acá, aquí, la media del estimador coincidiría, pues, lo voy a poner aquí arribita, coincide con la posición, pues, de tau de teta, ¿sí? Este punto sería también la esperanza de T2, ¿sí? Coincide aquí con el punto negro, que es el parámetro tau de teta. Listo. Ok, entonces, este es el estimador insesgado. Ok, pero miren que tiene mucha variabilidad. Y si tiene mucha variabilidad en los estimadores insesgados, quiere decir que no es tan concentrado respecto a tau de teta. Cuando yo hablo de concentrado, es que los valores que me da el estimador, aquí estamos, las cruces rojas, son valores que me da el estimador. Esos valores no están tan cercanos de tau de teta. Listo. O sea, es el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Ok, pero no es tan concentrado realmente, ¿no? O sea, es el más concentrado de todos los insesgados. Listo, es el más concentrado de todos los insesgados. Sin embargo, tiene mucha variabilidad. Listo. O sea, sin embargo, no es tan concentrado como uno quisiera si uno compara, por ejemplo, con este estimador T1. Ok, miren ese estimador T1. Este estimador no es tan, no es insesgado, ¿cierto? No es insesgado, de hecho es sesgado. Digamos que por aquí estuviera la media de esos valores, ¿sí? La media de esos valores. Pues esta sería como la esperanza de T1, ¿sí? Entonces no coincide con el puntico negro, que es el parámetro tau de teta, ¿ok? Pero es más concentrado. Miren que T1 es más concentrado que T2. Cuando yo digo concentrado es que las distancias de los valores de T1 son más cercanos a tau de teta que los valores del estimador T2 a tau de teta. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Bueno, entonces uno aquí aprecia dos cosas. Si comparamos solamente T1 y T2, bueno, entonces me interesa que sea concentrado con respecto a tau de teta. Entonces, miren que T1 tiene menos variabilidad, o sea, están como en este ranguito. Vamos a ponerlo así. Bueno, los valores están asumiendo por acá en este rango, entonces menos variabilidad. Listo. Aquí hay mayor variabilidad en términos como de dispersión, ¿cierto? Ok, listo. Pero, sin embargo, o sea, hay poca variabilidad aquí en T1, pero son cercanos a tau de teta, ¿sí? O sea, están, digamos, hay un sesgo. De hecho, el sesgo es negativo, están al lado izquierdo de tau de teta, ¿no? Listo. Aquí es insesgado, pero hay mucha dispersión. Y podríamos aquí considerar otro estimador, un estimador T3. Miren, inclusive T3 tienen menos variabilidad. Digamos que por acá está la media de T3. ¿Sí? Tienen poca variabilidad. O sea, si comparamos, como hicimos en la clase pasada, con un tirador, es un tipo muy preciso, pero le está pegando al blanco que no es. ¿Sí? Digamos, está apuntando para otra parte. Entonces tiene muy poca variabilidad, pero tiene un sesgo demasiado grande, ¿no? Tiene un sesgo demasiado grande. Este es el sesgo, es esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Un sesgo muy, muy grande, ¿no? ¿Sí? Tiene un sesgo muy grande. Listo. Entonces, miren, si hablamos de variabilidad, la varianza del estimador 3 es más pequeñita que la varianza del estimador 1, ¿sí? Aquí hay mayor dispersión con respecto, pues aquí, mira la dispersión a esta distancia que hay aquí en este intervalo. Aquí este intervalo es mucho mayor, entonces aquí hay mayor dispersión, o sea, mayor variabilidad, y obviamente el estimador T2 tiene mucha más variabilidad que T1 y a su vez que T3, ¿sí? Listo. Sin embargo, T1 es más concentrado que T2 y es más concentrado que T3, ¿sí? Recuerden que concentración lo podemos interpretar como la distancia que toman los valores respecto al parámetro que yo quiero estimar. Entonces, claro, T1 comparen T1 y T3, T1 tiene mayor variabilidad, pero están más concentrados. ¿En qué sentido?
los valores son más cerquitas a tau de teta. En cambio, T3 tiene menor variabilidad, pero es menos concentrado. O sea, los valores están muy lejos, en realidad, de tau de teta. ¿Ok? Entonces, por un momento, váyanse como a su intuición. Listo. Usted podría tener el estimador T2, el estimador insesgado de varianza uniformemente mínima. Muy bien. Pero ustedes qué preferirían, el estimador T2 o el estimador T1 o el estimador T3. Entonces, la idea es estar cerca a tau de teta, ¿no? Que es lo que yo quiero estimar. Entonces, el estimador T1 está cerquita a tau de teta, es concentrado, ¿ok? Tiene una pequeña variabilidad, ¿cierto? ¿Ok? Pero está cercano a tau de teta. Entonces, si yo comparara uno a uno, vamos a comparar entre T1 y T2, yo preferiría T1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo afirmar que los valores de T1 están más cerquita están más cerquita a tau de teta que los valores de T2 a tau de teta. Listo. Ok, mire que por ejemplo este valor acá este valor aquí de T2, muy lejos de tau de teta. En cambio, cualquier otro valor de T1 aquí está más cerquita a tau de teta. ¿Sí? Ok, listo. Entonces ahí T1 le ganaría a T2. O sea, en sentido práctico, T1 sería mejor estimador que T2. Ok, listo. Y la misma cosa entre T1 y T3. Ah, T3 tiene menos variabilidad, pero está demasiado lejos de tau de teta, ¿cierto? O sea, si hablamos como el ejemplo que damos de tiradores, este tipo, el tirador 3, o sea, es muy bueno, tiene, entre comillas, mucha precisión, pero hombre, le está apuntando al blanco que no es, ¿sí? Eso como en esos ejercicios de tiro donde se tienden todos los soldados a disparar a los blancos, es como que usted tuviera un soldado muy bueno, pero le está apuntando al blanco del compañero, no está apuntando a su propio blanco, sino que está apuntando al blanco del compañero. Entonces un tirador muy bueno le está pegando muy preciso, pero no le está pegando a lo que le tiene que pegar, ¿cierto? Entonces es muy preciso, pero inexacto. Listo. Como hay como esa, entre esos valores, entre esa, digamos, definición que hay entre la palabra precisión y exactitud, ¿sí? Inclusive, aquí pues así a modo de comentario, saliéndome un poco de inferencia, la gente que estudia metrología eh, tiene unas definiciones mucho más precisas para eso, la precisión, la exactitud y otra cosa que ellos llaman veracidad, ¿sí? En realidad uno aquí podría decir, es más exacto T2, ¿sí? Es más exacto T2, porque en media coincide, ¿no? Pero es más veraz T1, ¿sí? Si quieren, consultan por ahí, ellos tienen unas definiciones digamos, muy precisas para esos términos, ¿sí? Ellos, una normatividad de metrología, esas cosas donde hablan de precisión, exactitud y veracidad, ¿ok? Bueno, pueden consultar. Pero aquí nos vamos a referir en términos estadísticos, ¿no? Ok. Entonces, repito, T1 es más concentrado que T2 y es más concentrado que T3. T1 es sesgado, T2 es insesgado, T3 sesgado. Listo. Pero entre todos ellos, por las propiedades que acabamos de describir, es mejor T1. Listo. Entonces miren que nosotros estamos reuniendo aquí varias propiedades. Realmente estamos hablando, aquí vamos a poner aquí, vamos a observación. Estamos hablando de tres cosas, ¿no? Estamos hablando uno es, hablamos de ser insesgado, ¿cierto? Entonces estamos hablando de sesgo, que el sesgo sea pequeño, listo. Aquí hay un sesgo negativo, o sea, esta persona apunta al lado izquierdo, aquí el sesgo es 0, ¿ok? Aquí también el sesgo negativo, listo. Estamos hablando de sesgo, estamos hablando de varianza, varianza. Este lápiz hoy está dando problemas para escribir. Aquí estamos hablando de varianza. ¿Ok? Y estamos hablando de concentración.
concentración. Listo. Ok. Obviamente cuando el estimador es insesgado, la varianza, si la varianza es pequeña, la concentración es muy alta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y cómo podríamos cuantificar esas propiedades conjuntamente? La sesgo, varianza, concentración, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, en la clase pasada también lo hicimos, definimos lo que era el sesgo, ¿sí? Sesgo es mi valor esperado del estimador menos tau de teta. ¿Listo? Entonces, digamos aquí, valor esperado de T1 menos tau de teta. Como esperanza de T1 es menor que tau de teta, entonces me va a dar un sesgo negativo. ¿Listo? Cuando es insesgado, el sesgo es cero, obviamente. ¿Listo? Y hablamos también de la media cuadrática del error, definido como la esperanza de t menos tau de teta al cuadrado. Mire que es como la distancia entre t y tau de teta al cuadrado, el valor esperado de eso. ¿Listo? Ok. Y lo interesante de esto viene de este teorema, ¿no? Miren que la media cuadrática del error para el estimador t es igual a la varianza del estimador más el sesgo, ¿sí? Entonces aquí están medidas de manera conjunta, ¿no? Ah, ok, yo quiero poca varianza y poco sesgo. Entonces, si la media cuadrática del error es muy pequeña, es más pequeña, es un mejor estimador, ¿sí? Uno aquí podría apreciar, adelantando, devolviéndome un poco, vamos a borrar esto aquí. Pareciera, pues no tenemos cómo cuantificarlo, que un ejemplo gráfico, pero pareciera que aquí, ¿qué nos está pasando? Segundo, muchachos. ¿Qué nos está pasando? Parece que la media cuadrática de T1 es más pequeña que la media cuadrática de T2 y más pequeña, pareciera pues, que la media cuadrática de T3. Esta última desigualdad hasta la dudo, pues, ¿cierto? Realmente esta sí la pongo como en duda porque habría que medir el impacto del sesgo. Este es el sesgo al cuadrado. Esta distancia aquí sería el sesgo, ¿no? Esto al cuadrado más la variabilidad que tiene esto aquí, ¿sí? Y aquí el sesgo es cero, pero tiene una variabilidad muy grande, ¿no? Entonces, puede que esto no esté tan así menor estricto, pero bueno, lo que me interesa es que la media cuadrática de T1, tanto, o sea, el sesgo que yo tengo, que sería esta distancia de acá a acá, ¿sí? Esta distancia sería mi sesgo, ¿sí? Y la variabilidad es pequeñita, ¿cierto? Entonces la media cuadrática, recordando que la media cuadrática es la varianza más el sesgo al cuadrado, debe ser pequeña. ¿Listo? Entonces, la media cuadrática del error también es una forma de cuantificar, eh, digamos, una medida para decir si un estimador es mejor que el otro. ¿Listo? Ok. Bueno, voy a ahorrar esto aquí para no hacer afirmaciones que puedan ser falsas. Ok. Pero digamos de la gráfica coinciden conmigo que parece que la media cuadrática del error para T1 es más pequeña que la media cuadrática para los otros dos estimadores. ¿Sí? O sea, entre T2 y T3 está difícil de comparar, sin embargo, sí podría afirmar media cuadrática, vamos a ponerlo así mejor, media cuadrática de T1 es más pequeñita que la media cuadrática de T2. Sí, y también podría afirmar que la media cuadrática del error de T1 es más pequeña que la de 3. Sí, esta sí es como, yo creo que esto es más claro. Sí, entonces por ende es mejor estimado, sí. Esto viene pues asociado de este teorema. Sí, que mido tanto de manera conjunta la varianza y el sesgo. Listo. Entonces del dibujito, ¿sí? Poquita varianza, poquito sesgo, ¿sí? Me da una media cuadrática pequeñita. Aquí hay sesgo cero, pero una varianza enorme. ¿Listo? Aquí hay varianza pequeñita, pero un sesgo
enorme, ¿sí? Entonces afirmo estas cosas. O sea que ahí podría decir tranquilamente esto que coloqué aquí, parece T1 es mejor estimador que T2 y T3. Listo. Bueno, entonces, un ejercicio, un ejemplo que hicimos en la clase pasada, hacer un repaso, el estimador del método de los momentos de eta, cuando yo estoy hablando de una población de exponencial de dos parámetros, uno eta, dijimos, eso ya lo habíamos calculado en clases anteriores, el estimador del método de los momentos era x barra menos 1 y el estimador de máxima verosimilitud era el primer estadístico de orden. ¿Ok? La clase pasada mostramos que el valor esperado de eta 1 era eta, que el valor esperado de eta 2 era eta más 1 sobre n. Listo. O sea que, ¿qué podíamos afirmar? Eta 1 gorro es insesgado para eta 1 es insesgado para eta, y eta 2 es sesgado. Listo, es sesgado. Ok. Y esta, mire que esto aquí coincide con el sesgo de eta 2, ¿no? Eta 2 es eta más 1 sobre n. Listo. O sea que si yo hago la diferencia entre la esperanza de eta 2 y eta, y el parámetro que me queda 1 sobre n, eso es el sesgo de eta 2, ¿sí? Que está la notación que estamos usando. Muy bien. Para eso, bueno, entonces calculamos esto y calculamos las medidas cuadráticas de los estimadores. Listo. Entonces vimos que la media cuadrática del estimador del método de los momentos, que era el eta 1 gorro, la media cuadrática de eta 1 gorro es 1 sobre n. Y que la media cuadrática de eta 2 gorro, 2 sobre n al cuadrado. ¿Ok? Entonces si comparamos estas medias cuadráticas, vemos que la media cuadrática de eta 2 gorro es más pequeña que la media cuadrática de eta 1 gorro. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, si uno fuera a pensar solamente en ser insesgado, uno diría, no, eta 1 gorro es mejor porque es insesgado. Bueno, pero piense un poquito más, ¿cierto? Sí, está bien que sea insesgado, pero mire que hay otro estimador, eta 2 gorro, que es sesgado, sí, tiene un sesgo de 1 sobre n, ¿ok? Pero tiene menor media cuadrática. Tiene menor media cuadrática el error, que lo haría entonces inclusive un mejor estimador. O sea, aquí podríamos estar comparando eta un gorro ser el estimador T2 del dibujito, o sea, eta un gorro ser este estimador, ¿sí? Que insesgado, pero con una variabilidad mayor. En cambio, el eta 2 gorro ser sesgado, con un sesgo pequeño, ¿ok? Y de poca varianza, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿ok? Entonces concluíamos, bueno, eta 2 gorro es mejor estimador que eta 1 gorro. Listo. De hecho, fijándonos bien aquí, mire que n es el tamaño de la muestra. O sea que el sesgo de eta 2 aquí, yo estoy diciendo que el sesgo es 1 sobre n. O sea que si yo considero una muestra muy grande, muy grande, el sesgo que yo estoy teniendo es demasiado pequeño. ¿Okay? Si la muestra fuera de tamaño 1000, mi sesgo sería de 0,001. ¿Ok? Un sesgo muy pequeñito. ¿Listo? También interesante que a pesar de que está sesgado, cuando n tiende a la esperanza de eta 2 tiende a ser el parámetro eta, ¿ok? Tiende a ser el parámetro más adelante como ser asintóticamente insesgado. O sea, así o sea, es sesgado, pero cuando n tiende a infinito, es insesgado, ¿sí? Lo que sería asintóticamente insesgado, ¿listo? O sea, si yo hago n tender a infinito, esto va para eta, ¿no? Eta más 1 sobre n, si n va para infinito, sería simplemente eta. Eso es lo que llaman asintóticamente insesgado. Entonces, en la clase pasada, para mostrar justamente las propiedades 3 y 4, 5 y 6, ¿cierto? Calcular las esperanzas y las medias cuadráticas, utilizamos estas afirmaciones, que x barra menos z se distribuye como una gama, 1 sobre n, de parámetros 1 sobre n y n,
y que el primer estadístico de orden menos z se distribuye exponencial de parámetro 1 sobre n. Les pregunto, ¿hicieron los ejercicios? ¿Hicieron esto o no? Muchachos, ¿están escuchando? Sí, profe, le escuchamos. Al Sí, menos yo no ok. lo hice. Ah, bueno, está bien, pero bueno, tienen los ejercicios. Es fácil, pues, no es difícil, ¿sí? Eh, vamos, ¿qué? Les voy a hacer uno, el más fácil de todos, pues, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, vamos a hacer solución para el más sencillo, ¿sí? Eh, a la parte A. Listo. Entonces, vamos a mostrar que eso tiene distribución gamma 1 sobre nn. Entonces, fácil, vamos a considerar la función general de momentos de x barra menos eta en t, ¿sí? Listo. Entonces, por las propiedades de la función general de momentos, esto es e a la menos eta, ¿sí? Por la función generadora de momentos. Recuerden que x barra es la sumatoria, ¿cierto? Es la sumatoria de las x y sobre n, ¿no? O sea que eso me queda evaluado en t sobre n, ¿sí? Sí, x barra de sumatoria de x y sobre n menos z. Entonces, propiedades de la función general de momento, esto es verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda? Por la independencia, porque esto es una muestra aleatoria de una exponencial de dos parámetros, entonces aquí me queda e a la menos z, lo dejo quieto. Aquí me quedaría la productoria, es cierto, la productoria de estos, o sea que en realidad me queda la función de las x evaluada en t sobre n, y como la idea. Okay, y ya, simplemente esto es e a la menos z, y si la función generadora de momentos para una exponencial de dos parámetros, voy a poner aquí, esto es a la n, o que esto es eta, vamos a confundir con una n, eta, sí, aquí les quedaría, reemplazando, pues tienen que ir a buscar la función generadora de momentos, es e a la eta sobre t sobre n, di 1 menos t sobre n, ¿sí? Y ahí haciendo, bueno, aquí, ojo que esto es eta t, eta t, eta t, eta, opa. Hoy me está dando mucha dificultad escribir con esto. Tate, tate. Vení simplificando, queda 1 sobre 1 menos t sobre n. Todo elevado a la n. ¿Sí? Y esto es la función general de momentos de una gama. De una gama. Gama de parámetros 1n, n. ¿Sí? Bueno. Bueno, esta se podía hacer con la función general de momentos. Y ya para el caso B, que tienen que mostrar esto, ahí sí, cuando hay sumas de variables, funciona, de momento funciona muy bien, pero ya con el primer estadístico de orden, ahí sí ni modo, ¿no? Les toca encontrar la función de distribución. La función de distribución del primer estadístico de orden menos z, ¿cierto? Si usted evalúa en un punto x, ok, esto es la probabilidad de que el primer estadístico de orden menos z sea menor o igual que x, ¿sí? Esto es z, ¿sí? Y ahí, bueno, ya lo estándar, ¿no? Ahí lo dejan como el primer estadístico de orden.
Sí, que ya ustedes conocen, tienen una forma para la función de distribución acumulada del primer estadístico de orden, siendo menor o igual que x más z. Y bueno, y ahí ya creo que ya ustedes terminan, ¿sí? Terminar. Listo. Eso es como la esencia de esos dos ejercicios. Sí, esas fueron dos afirmaciones que hicimos la clase pasada para poder llegar a las conclusiones de los ejercicios que hicimos, del ejemplo. Listo. Ahí es fácil, ¿no? Porque ya ustedes saben cuál es la función de distribución acumulada del primer estadístico de orden, que es uno menos la función de distribución acumulada de la variable exponencial de dos parámetros elevada a la n. Sí, ya ustedes conocen el procedimiento estándar para esto. Ok, bueno. Y retomando con ejemplo, entonces les voy a poner también un nuevo ejercicio, ¿no? Sencillito. Si entendieron ese ejemplo, que dice lo siguiente. Consideren una muestra aleatoria, una normal de medida mínima varianza sigma cuadrado, y los estimadores para sigma cuadrado tenemos la varianza muestral, que llamamos Sn cuadrado, ok, Sn cuadrado, la que es la sumatoria de esto sobre n menos 1, y llamamos una Sn barra al cuadrado, que es esta misma sumatoria, pero en vez de, de estar dividiendo por n menos 1, está dividiendo por n. Listo. Entonces pregunta, ¿cuál es mejor estimador? Entonces ya sabemos que el primero, este aquí, ¿cierto? La esperanza de Cn cuadrado es sigma cuadrado, o sea que ese es insesgado. Este es insesgado. Este va a ser sesgado. Bueno, entonces, ¿cuál es el sesgo? Listo. Ok. Y la otra cuestión entonces es analizar la media cuadrática del error para cada uno de ellos dos, ¿sí? Y ver entonces cuál es mejor. Listo. Les voy a dejar ese como ejercicio. Lo piensen ahí. Ok. Bueno. Listo. Entonces, pasemos acá. ¿Todo bien? ¿Puedo pasar eso? Sí, ese es el ejercicio que les había dejado. Okay. Mientras escriben, para los que están escribiendo. Voy entonces aquí a continuar. Bueno, dado que el ejemplo anterior habíamos visto que eta 2 gorro, eh, volviendo a eta 2 gorro, que la media de eta 2 gorro es eta más 1 sobre n, ¿sí? Y esa que les estaba diciendo que eso significa ser asintóticamente insesgado, porque cuando n tiende a infinito, esto coincide con eta, ¿cierto? Entonces vamos a definir eso. Vamos a definir eso ahora de manera más formal. Bueno, vamos a escribir aquí por si alguien está ahí escribiendo. Definición. Ok. Definición. Listo. Eh, una sucesión bajar esto un poco. Esta tablet tiene como mejor contacto aquí. Una sucesión de estimadores. Vamos a llamarla así. Sucesión TN. ¿Sí? Se dice asintóticamente. Asintóticamente insesgado. Insesgada para tau teta. Para tau teta. Creo que no es ni la tabla, yo creo que es más una cuestión del internet. Sí, no, no tiene nada que ver el internet con esto. Bueno, no sé qué está pasando
este momento. El límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de sus estimadores es igual a tau de teta. ¿Sí? Ok. Entonces miren que una observación en el ejemplo anterior, eta 2 gorro es asintóticamente insesgado. ¿Sí? La medida era eta más asintóticamente insesgado. Para eta. ¿Sí? La medida era eta más 1 sobre n, o sea que cuando n tiende a infinito, va para eta. ¿Sí? Listo. Ok. Muy bien. Listo. Ah, bueno, y de hecho, aprovechando el ejercicio que les había colocado, mire que SN barra, ¿cierto? Este es sesgado, ¿no? Este es sesgado. Este es asintóticamente insesgado. O sea, asintóticamente insesgado. Asintóticamente insesgado. Sesgado para sigma cuadrado. Listo. Ok. Porque miren, ¿cuál es la esperanza de Sn barra cuadrado? ¿Sí? Esto es, Sn barra cuadrado es lo mismo que tener la esperanza, ¿sí? Sn barra cuadrado es lo mismo que tener n sobre n menos 1 por s al cuadrado, ¿sí? Recordando que s al cuadrado era esta sumatoria dividido n menos 1. Claro, entonces si yo multiplico por n menos 1 y divido sobre n, me queda Sn barra cuadrado, ¿sí? Entonces esto es así, ¿no? Ok. Ah, perdón, es al contrario, ¿no? Es n menos 1 sobre n. Listo. Ok. O sea que me queda n menos 1 sobre n, esperanza de s al cuadrado. O sea, n menos 1 sobre n, la esperanza de ese cuadrado ya sabíamos que es sigma cuadrado, eso lo habíamos probado en clase. Ok. O sea que miren que cuando n va para infinito, n yendo para infinito, esto va n menos 1 sobre n, va para 1, o sea que me queda sigma cuadrado. O sea, es asintóticamente insesgado para sigma cuadrado. Listo. Ok. Pregunto yo, ¿cuál es el sesgo entonces? ¿Cuál es el sesgo? O sea, lo que llamamos sesgo de Sn barra cuadrado. ¿Cuál sería el sesgo? Entonces, la esperanza que ya sabemos que nos dio n menos 1 sobre n por sigma cuadrado menos el parámetro, que es sigma cuadrado, o sea que el sesgo, ¿cuánto nos da? El sesgo está dando, ¿cuánto? ¿Cuánto es este sesgo? Este es el sesgo, ¿no? No, menos 1 sobre n sigma cuadrado. Entonces aquí puedo sacar factor común sigma cuadrado y me quedaría n menos 1, ¿cierto? Sobre n. Pero no, n No. menos 1 menos n. N Ah, menos 1. menos n, o sea que se cancelan, ¿no? Me queda sigma cuadrado sobre n menos, así, ¿sí o no? Hagan la cuenta ahí que para mí es más difícil escribir aquí n menos 1, Sí, profe, si el eso resto de da. n menos n, tal.
Sí, eso da, ok, menos sigma cuadrado sobre n. Ese es el sesgo. ¿Sí? Entonces miren que ese sesgo, si n va para infinito, ese sesgo va para cero, ¿no? Ese sesgo va para cero. ¿Sí? Por eso es asintóticamente insesgado. En realidad es desde aquí, ¿no? La cuadrado es n menos 1 sobre n sigma cuadrado. Cuando n tiende a infinito, esto va para sigma cuadrado. Bueno, una forma de decirlo es justamente que el sesgo va para cero cuando n tiende a infinito. ¿Sí? El sesgo va para cero. Bueno, muy bien. Entonces, también es una propiedad interesante, ¿no? Entonces, en el ejemplo que veníamos comparando eta 1 gorro con eta 2 gorro. Eta 1 gorro, perdón, eta 2 gorro era sesgado, pero es asintóticamente insesgado. O sea que para una muestra grande, de todas maneras, yo espero que en media eta 2 gorro esté cerca de eta. ¿Listo? Okay. Bueno, y otra propiedad interesante de los estimadores, vamos a llamar consistencia. Entonces, definición, vamos a hablar de consistencia. Esto está dando problemas para escribir. Consistencia. Ok. Es un estimador TN de eta o de teta. Ok. Yo una cosa, yo experimento, que será esto. Qué pena, muchachos, va a hacer un ensayo con ustedes aquí. No mejor. Decimos que es un estimador consistente. Consistente de eta o de teta. Ahí sí morí. Pero acá muy feo. Bueno, no importa. Bueno, decimos que es un estimador consistente de eta o de teta. Estaba haciendo un ensayo ahí con este programa que no lo he terminado de explorar. Okay. Si Tn converge en probabilidad a tau de teta. Eso es ser consistente. Estimador consistente. Listo. Decimos que es un estimador consistente de tau de teta si esto pasa. Ok. Listo. Esto para cualquier valor de teta en el espacio paramétrico. Ok. Listo. Recordando la definición de convergencia en probabilidad, que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que la distancia entre el estimador y tau de teta sea menor que epsilon es igual a 1. ¿Ok? Eso es convergencia en probabilidad. Listo. Ok. Listo. Eso es ser un estimador consistente. Consistente. Entonces, como ejemplos. Como ejemplo. Nosotros habíamos visto que X barra, ¿sí? Es consistente para mu. ¿Sí? Esto converge en probabilidad a mu. O sea, que yo qué puedo decir. Ok. De aquí, ¿cierto? Es consistente. X barra es consistente. Consistente. Para mu, ¿sí? Es X barra es consistente para mu. Para mu. No sé qué pasa hoy con este tabletic. Muy gracioso porque ahorita antes de empezar la clase, ese resumen que les hice que ya estaba escrito, lo escribí sin ningún problema y no, pues no se escribía tan feo. Y en este momento ya es como más difícil escribir. No sé qué pasa con el tablet. Bueno, en fin. Okay.
Listo. De hecho, este es un ejemplo. También nosotros en clase probamos que la varianza, ambas, ¿no? Sn cuadrado y hasta la que era con barra también convergen en probabilidad a sigma cuadrado. O sea, que esos son consistentes. ¿Sí? O sea, Sn cuadrado consistente. Consistente para sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es consistente. En probabilidad, T sub n converge a tau de teta, ¿sí? O sea, cuando n es grande, la probabilidad de que Tn esté muy cerquita de tau de teta es muy grande, ¿sí? Va para 1 esa probabilidad. Listo. Eso es ser consistente. Bueno, simplemente eso es una definición. Le estamos dando un nombre a un concepto que ya conocíamos, ¿sí? Cuando hablamos de estimadores, si el estimador converge en probabilidad, ok, aquí me preguntan que si tiene convergencia estocástica. Sí, sí, porque está convergiendo un valor, sí, que eso es convergencia estocástica, también lo llamamos convergencia estocástica, sí. Hay convergencia estocástica. Okay. O sea que es como decir que T sub n converge en distribución a una distribución degenerada en el valor tau de teta. Ok, es correcto la observación que me hicieron. Ok, bueno, entonces les quiero dejar un ejercicio. Dejar un ejercicio. Bueno, pero mejor al final. Mejor al final. Porque si no, mientras les escribo el ejercicio, voy a avanzar un poquito más. Ok. Entonces eso es ser consistente. Y hay otra definición interesante que es ser definición consistente en media cuadrática. ¿Sí? A T sub n, estimador de teta. Estimador de algo tau de teta. ¿Sí? De tau de teta. Es consistente en media cuadrática, consistente en media cuadrática. Justamente nosotros queremos que la media cuadrática, el error medio cuadrático sea pequeño, ¿sí? Esto lo vamos a denotar MSE consistente. MSE consistente. ¿Sí? Ok. Si pasa lo siguiente, el límite cuando n tiende a infinito de la media cuadrática, recordemos que la media cuadrática del error, Tn menos tau de teta al cuadrado es igual a 0. Mire que esto que está aquí es la media cuadrática. Esto queda aquí. Esto es justamente lo que definimos arriba como media cuadrática del error de Tn. ¿Sí? Entonces, es consistente si cuando yo incremento, consistente en media cuadrática si cuando yo incremento el valor de la muestra, ¿sí? La media cuadrática del error va hacia 0. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Normalmente esta definición para cualquier valor del parámetro entre su espacio paramétrico. Listo. Ok. Ok. Bueno, de hecho, para los estudiantes de matemáticas, ¿no? Los estudiantes de matemáticas. Esto, por ejemplo, esto que vemos aquí como convergencia en probabilidad, en el curso de teoría de la medida lo van a ver que esto es convergencia en medida. Listo. Y esto que estamos hablando de media cuadrática consistente, no sé si alguno ya de los estudiantes que hay aquí ya ha visto el curso de teoría de la medida,
Esto es lo que llaman convergencia en L2. Convergencia en L2. Listo. Allá tienen, cuando vean, pues cuando estén hablando en el curso de teoría de la medida, en el curso de análisis funcional de espacios LP, pues ven que es muy importante ese tipo de convergencia, ¿sí? La convergencia en L2. En estadística en particular, o sea, es muy, muy importante la convergencia en L2, o sea, convergencia en media cuadrática. Tiene muchas propiedades. Ok, entonces es como un datico ahí como para los estudiantes de matemáticas que cuando estén viendo el curso de teoría de la medida o si ya lo vieron, pues lo que parece muy abstracto allá, que hablan de convergencia en L2, convergencia en los espacios LP, en realidad aquí en estadística hay un ejemplo más concreto y más práctico, ¿okay? Que es la convergencia en media cuadrática. Listo. Entonces, yo lo haría a modo observación, el libro lo pone como un teorema, pero realmente es una observación, ¿sí? Si yo ser MS consistente, ¿sí? O sea, un estimador es MS consistente, equivale a decir, bueno, lo voy a poner así, TN, MS consistente, sí, solo sí, recordando, voy a poner aquí, recuerden que esta media cuadrática era la varianza de TN, ¿cierto? Más el sesgo de TN al cuadrado. El sesgo de TN al cuadrado. O sea que va a ser consistente si solo si es asintóticamente insesgado, ¿cierto? Es asintóticamente insesgado, o sea, el sesgo va para cero. Asintóticamente insesgado, ¿sí? Y la varianza de TN va para cero, ¿no? O sea, cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Sí, solo si es asintóticamente insesgado y el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de Tn es igual a cero. Pero eso se veía acá, ¿no? Ok, ¿qué debe ser MS consistente? Que la media cuadrática del error para ese estimador vaya para cero. Para que esto vaya para cero, como la media cuadrática del error es igual a la varianza más el sesgo al cuadrado, ambas cantidades son positivas, entonces ¿qué tiene que pasar? Que la varianza vaya para cero y que el sesgo vaya para cero, ¿sí? Ok, pues vamos a observación. Y aquí una cosa bien bonita, ¿sí? Que de hecho, vuelvo y digo, allá los estudiantes de matemáticas en el curso de teoría de la medida van a probar esto en general, ¿cierto? Que es que convergencia en los espacios LP implica convergencia en medida. Listo. Ok. Entonces aquí lo vamos a decir, si TN, simplemente lo vamos a decir, si TN, vamos a ponerlo, van a perdonar que no escriba con tanto detalle, pero está muy difícil la escritura con esta tableta. TN MS consistente, es MS consistente. Consistente. Ok. Para tau de teta. Para tau de teta. Entonces, tiene que pasar que Tn es consistente. Tn consistente. Consistente. Consistente para tau de teta. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que si converge en L2, o sea, simplemente, bueno, no hablemos de L2 y para no enredarlos. Ok, simplemente, si la media cuadrática del error tiende a cero, entonces Tn converge en probabilidad tau de teta. Listo. Ok. No, pues que, bueno, yo sé que esto como es visto por primera vez, pronto se les olvida. MS consistente es una cosa y consistente es otra. Listo. MS consistente significa que el límite cuando n tiende a infinito de la media cuadrática del error va para cero. Listo. Eso es ser MS consistente. Y ser consistente, recordemos, ser consistente significa que
el estimador converge en probabilidad a lo que quiero estimar, a tau de teta. Listo. Ok. Entonces, vamos a probar que ser MS consistente implica que es consistente. O sea, yo quiero probar hipótesis MS consistente y quiero probar esto que tengo aquí, que hay convergencia en probabilidad. Listo. Ok. ¿Lo demostramos? Ok. Demostrémoslo. Es no es difícil la prueba. Ok, es bien estándar la prueba. Casi todas esas demostraciones de convergencia en probabilidad salen usando la desigualdad de Chebyshev o la desigualdad de Markov en algunos casos. ¿Se acuerdan de la desigualdad de Markov? Vamos a hacer un paréntesis, desigualdad de Markov. Ok, ¿qué dice la desigualdad de Markov? Bueno, ¿no la vieron en probabilidad o sí la vieron? Muchachos. Profe, la verdad, ni idea, no me Listo. acuerdo. Bueno, entonces, bueno, pero lo importante es que estén ahí, ¿cierto? O sea, en realidad estaba preguntando era para saber que todavía estuvieran acá en la clase, ¿cierto? Entonces, X, una variable aleatoria cualquiera, ¿sí? No negativa. O bueno, la variable puede incluso ser negativa. Lo importante, o sea, vamos a hacer la función, vamos a hacer la desigualdad de marca un poquito más general. La variable aleatoria. Entonces pongamos una función y u de x, una función no negativa. Función no negativa. Función no negativa. No negativa. ¿Sí? Y consideremos una constante c mayor que 0. Entonces lo que dice la desigualdad de Markov es la probabilidad, bien parecida a la de Chebyshev, ¿cierto? De hecho, uno prueba la de Chebyshev con esta, ¿no? De u de x ser mayor o igual que c es menor o igual que la esperanza de u de x es una u sobre c. ¿Sí? Eso dice la desigualdad de Markov. Esa es la desigualdad de Markov. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a probar usando la desigualdad de Markov. Entonces yo quiero probar que Tn converge en probabilidad tau de teta. O sea que yo tengo que probar que la probabilidad de Tn menos tau de teta ser menor que epsilon. Ok. Que esta probabilidad, que esto yo lo puedo ver, que esta probabilidad va para cero. Pero entonces, vean una cosa. Voy a escribir esto aquí. Esta probabilidad es exactamente lo mismo que yo tener, si yo elevo al cuadrado, ¿cierto? Si elevo al cuadrado, entonces se me va este valor absoluto. Y me quedaría simplemente esta cosa al cuadrado, menor que epsilon al cuadrado, ¿sí? Ok. Y esto es igual a... Hay que optimizar un poquito. Me disculpan, pero es con el ánimo de poder escribir un poco mejor. Esto es igual a 1, ¿cierto? La probabilidad complementaria a 1 menos la probabilidad de que esto sea mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a epsilon al cuadrado. Listo. Y aquí aplico la desigualdad de Markov. Esto es 1 menos, aplicando la desigualdad de Markov. Mire, esta es mi función. Esto aquí, esta es mi función u de x no negativa porque está al cuadrado. Esto es
Ok, esta cosa sería menor o igual, pero con este menos, aquí esto me queda mayor o igual. Listo, estoy aplicando la desigualdad de marco a esta expresión que tengo acá. Vamos a poner aquí le voy a aplicar la desigualdad de marco a esto. Listo. Si aplicara la desigualdad de marco, yo diría que esta probabilidad es menor o igual que la esperanza de Tn menos tau de teta al cuadrado sobre epsilon al cuadrado. Ok, pero con este menos me queda mayor o igual aquí. Listo. Aquí me queda mayor o igual que 1. Aquí aplicando Markov, la esperanza, ¿sí? De esto que yo tengo aquí adentro, Tn menos tau de teta al cuadrado, ¿sí? Sobre epsilon al cuadrado. Ok, pero miren que, ¿qué es esto? Esto es que, eso por definición, aquí arriba lo que yo tengo es la media cuadrática del error de Tn sobre epsilon al cuadrado. Listo. Entonces yo ya sé que, mire, por hipótesis, en el teorema, n es ms consistente para tau de teta. O sea que el límite cuando n tiende a infinito de esa media cuadrática, esto va para, esto converge 1, me queda 1 normal, y esta media cuadrática que yo tengo acá, esto está yendo, esto se está yendo para 0, ¿no? Para 0, o sea que 1 menos 0 sea igual a 1. Entonces miren que, ¿qué estoy diciendo yo? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esto aquí, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esto, por lo tanto, opa, ¿qué hice? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esto acá da 1, ¿sí? Es mayor o igual que 1, pero una probabilidad no puede ser mayor que 1, entonces tiene que ser exactamente 1. Listo. Entonces, esto justamente convergencia en probabilidad de t sub n a tau de teta, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Ah, Tn es consistente. Consistente. Para tau de teta. Listo. Ojo que, y aquí, ¿cierto? Esto que está en rojo va para 0, ¿cierto? Esto porque Tn, porque Tn es ms consistente. Es ms consistente. Listo. Ok. Y eso probaría entonces, eso ya, con eso se prueba el resultado, ¿sí? Ser ms consistente, se bloqueó esto. Esto prueba resultado. Listo. Pero volvamos al resultado. Ser ms consistente implica ser consistente. Listo. Este es el teorema. Ya lo probamos. Ok. Bueno, ahí llamo información. El recíproco no es cierto. Ok. Pero bueno. Una prueba un poquito más técnica. Pero solo por aquí, aprovechando los ejemplos que ya tenemos. ¿Sí? ¿Cómo llamamos nosotros este ejemplo? El ejemplo arriba, arriba, arriba de este ejemplo. Mire, eta 1 y eta 2 están las medias cuadráticas. ¿Sí? Entonces, las medias cuadráticas de ambos, ¿cierto? Este es 1 sobre n y la de estas 2 sobre n al cuadrado. Cuando n tiende a infinito, esto va para 0. ¿Sí? Esto va para 0, esto va para 0. O sea que eta 1 gorro y eta 2 gorro son consistentes en media cuadrática. ¿Sí? Vamos a decir eso a modo de observación o como parte de un ejemplo, ¿cierto? En el ejercicio, ok, observación.
en el ejemplo de la exponencial 1 eta, ¿sí? Eta 1 gorro y eta 2 gorro son MSE consistentes. MSE consistentes. ¿Sí? Ok. Y como son consistentes, recuerden que ser MC consistente, por lo tanto son consistentes también, ¿sí? Porque ser consistente en media cuadrática implica consistencia. Consistencia simple. ¿Listo? Entonces, MC consistente y por tanto, consistentes. Por tanto, consistentes. Sí, acabamos de, con esto, sí, gracias a ese resultado probamos que eta 1 gorro y eta 2 gorro, ambos estimadores convergen en probabilidad a eta. Convergen en probabilidad a eta. Bien interesante el asunto. Listo. Bueno. Okay. Voy a poner aquí a modo de comentario para finalizar unas propiedades bien interesantes. Propiedades. Esto está muy difícil con este. Propiedades de los ML. Propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. ¿Sí? Entonces, ojo. Siempre y cuando se cumplan unas condiciones que llaman condiciones de regularidad, que son las mismas para la cota inferior de Cramer-Rao, ¿cierto? Bajo condiciones de regularidad. No las voy a enunciar aquí, pero básicamente es que la función de densidad de probabilidad, el soporte no depende del parámetro, regularidad, que unas derivadas existan y que uno pueda intercambiar unas derivadas con unas integrales, listo, se cumplen tres cosas. Bajo condiciones de regularidad se cumplen tres cosas. Okay. Que el estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? Propiedades de los MLA, ¿sí? Si teta n gorro es el estimador, vamos a poner aquí, vamos a denotar teta n, el ML de un parámetro teta, ¿sí? Bueno, si teta n es el ML de un parámetro teta, entonces yo puedo garantizar, bajo las condiciones de regularidad, es decir, la función de densidad de probabilidad, el soporte de esa función no depende de teta, existen las derivadas, puedo intercambiar las derivadas con integrales, los voy a dejar ahí como tarea que consulten ahí el libro, pero cosas que yo puedo afirmar, esto existe y es único. Y es único. Listo. Dos, teta n es consistente. ¿Sí? Teta n gorro, consistente. Consistente. Sí, mejor dicho, en términos de lo que conocemos, teta n gorro converge en probabilidad a teta. Listo. Y tres, una cosa bien interesante. Listo. Teta n converge en distribución. Converge en distribución y lo voy a poner así para n grande. Entonces voy a poner la distribución es aproximada. Converge en distribución a una normal. ¿Sí? A una normal de media teta. Media teta. Y la varianza es la cota inferior de Cramer-Rao. Cota inferior de Cramer-Rao. Ok. Entonces miren
¿por qué son tan importantes los estimadores de máxima verosimilitud? Ok, bueno, siempre y cuando se satisfagan las condiciones de regularidad, usted puede garantizar que el estimador existe y es único. También puede decir, vea, ese estimador converge en probabilidad al verdadero parámetro, al parámetro, ¿no? Es decir, cuando n es grande, la probabilidad de que teta n gorro esté muy cerquita de teta, esa probabilidad es casi 1, tiende a 1. ¿Listo? Y además puede decir que teta n gorro es, digamos, un estimador insesgado varianza estimador insesgado de varianza uniformemente mínima, ¿no? Porque, ok, teta n gorro va a tener una distribución aproximadamente normal cuya media es teta, ¿sí? La media, o sea, estoy diciendo la media de teta n gorro es teta, y la varianza de teta n gorro es la cuota inferior de Kramer-Rao. Listo. O sea que mire las propiedades tan bonitas que tienen los estimadores de máxima verosimilitud. Esta propiedad sobre todo de los estimadores de máxima verosimilitud permiten, se van a dar cuenta los estudiantes de estadística que esa propiedad de los estimadores de máxima verosimilitud nos va a permitir construir intervalos de confianza, realizar pruebas de hipótesis para cuando estén trabajando por allá en modelos de regresión lineal, en el curso de análisis de sobrevivencia. O sea, esa condición es bastante interesante. ¿Okay? Naturalmente, en esos cursos simplemente van a asumir, esto es verdad porque el estimador es el estimador de máxima verosimilitud, entonces se cumple que tiene una distribución aproximadamente, una distribución asintótica normal, ¿sí? ¿Ok? Y no solo normal, cuyo valor esperado, ¿cierto? Es el parámetro que uno necesita y bueno, y un valor agregado ahí que tiene es que la varianza es la varianza más pequeña entre todos los estimadores insesgados, ¿sí? Entre todos los estimadores insesgados porque justamente la varianza coincide con la cuota inferior de Kramer-Rao. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, para finalizar, yo creo que vamos a dejar ahí por hoy porque está escribiendo un poco mal esto. Les voy a poner un ejercicio. Se los voy a escribir y se los dejo ahí como para que lo hagan, para que practiquen un poco los conceptos que hemos trabajado. Listo. Voy a colocar aquí. Listo. Eso es un ejercicio ahí para que lo trabajen. ¿Sí? Ok. Ejercicio. Listo. Para que lo resuelvan ahí en la casa, tranquilo, después cuando tengan un tiempito. Ok. Bueno, ahí practican el estimador de máxima verosimilitud, el concepto de ser insesgado, asintóticamente insesgado. Ok. Una construcción para un nuevo estadístico que tienen que probar que es insesgado. O sea, aquí TN es el estimador teta gorro, el que encontraron aquí en el ítem A, de máxima verosimilitud, multiplicado por n más 1 sobre n. Y la idea es que muestren que ese estimador TN, definido ahí en el ítem B, es consistente. Ok. Muestren que esto es consistente. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, interesante, antes de finalizar, este teorema que nosotros dijimos acá, si quieren que piensen un poquito por qué el recíproco de esto no es cierto. Ahí, el recíproco no es verdad. Okay, se los voy a dar así a modo de información, pero inclusive existen muchos ejemplos ahí para mostrar que el recíproco es falso. ¿Sí? El recíproco es falso. Que un estimador sea consistente no implica que sea consistente en media cuadrática. Lo que es verdad es que si es consistente en media cuadrática, entonces el estimador es consistente. Okay. Entonces, si pueden, piensen en algún contraejemplo.
¿sí? Donde un estimador que sea consistente y que no sea consistente en media cuadrática. Ok. Bueno, voy a volver a colocar el enunciado del ejercicio que les dejé. Y bueno, ahí finalizamos la clase de hoy. Con eso finalizamos el capítulo 9. Listo. Ya entonces la próxima clase comenzamos a estudiar otras propiedades de estimadores que son las dadas en el capítulo de 10, que tienen que ver con estimadores suficientes y estimadores completos, que son dos conceptos muy importantes que nos van a permitir, con base en esos dos conceptos, encontrar estimadores insesgados de varianza uniformemente mínima. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo discutimos la próxima semana. ¿Ok? Entonces ahí finaliza la clase.